caso Epstein, el caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein. Se incluyen comunicaciones con figuras poderosas, miles de fotos, algunas con el expresidente Bill Clinton y material clasificado como abuso infantil. La clave es que era un narcisista. No tenía ninguna capacidad para sentir empatía y se veía a sí mismo como el que mueve los hilos, digamos. Jeffrey Epstein fue un hombre que a simple vista parecía tenerlo todo: riqueza, poder y conexiones que abarcaban desde la élite empresarial hasta figuras políticas de alto nivel. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía un oscuro secreto que sacudió los cimientos de la sociedad. Durante años, sus acciones permanecieron en las sombras hasta que la verdad salió a la luz, revelando un patrón de abuso y manipulación que dejó a todos sin palabras. El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia publicó más de 3 millones de páginas de documentos, 180,000 imágenes y 2,000 videos relacionados con Epstein, donde se puede evidenciar todas sus actividades ilícitas y la magnitud de su red de explotación. Aquellas páginas revelaron detalles estremecedores sobre cómo operaba en secreto, manipulando y abusando de menores, mientras mantenía conexiones con personas influyentes en diferentes ámbitos del poder. La magnitud de la evidencia dejó al mundo en shock, exponiendo un hecho de corrupción y complicidad que parecía imposible de desmantelar. En medio de toda esa revelación, surgieron testimonios desgarradores de las víctimas, quienes compartieron sus historias de horror. When I met Jeffrey Epstein, I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17, 14 years old. I suffered so much pain. So much pain. So much pain. La publicación de esos documentos marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción y el abuso, dejando en evidencia que nadie, por más poderoso que sea, está por encima de la justicia y la verdad. Lo que ocurrió en su vida y las razones que lo llevaron a cometer sus actos más atroces son un misterio que todavía hoy sigue siendo objeto de investigación y debate. En este video, vamos a adentrarnos en los aspectos más oscuros de su historia, buscando entender qué llevó a Jeffrey Epstein a cruzar todos los límites y cometer delitos tan monstruosos, qué famosos y celebridades participaban en su red de explotación y el por qué lo hacían. Pero antes de saber todo eso, debemos entender un poco de su historia. Desde muy joven, Jeffrey Epstein parecía tener un destino diferente al de la mayoría. Nacido en una familia modesta el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Era el hijo de un joyero judío y una madre que trabajaba en una tienda de ropa. Su infancia fue relativamente tranquila. Su padre, Seymour Epstein, sufría de enfermedades mentales y estuvo internado en un hospital psiquiátrico en varias ocasiones. Tras varios años en la escuela secundaria, Epstein asistió a la Universidad de Nueva York, donde estudió física y matemáticas. Sin embargo, no terminó sus estudios universitarios y se fue a vivir a la ciudad de Nueva York en la década de los 70. En aquella época, trabajó como consejero de inversión en una empresa de Wall Street, pero pronto se dio cuenta de que su verdadero interés estaba en la enseñanza y la matemática. En esos mismos años, Epstein comenzó a trabajar como profesor de matemáticas en la Escuela Preparatoria de La Salle, una institución privada en Manhattan. Fue durante este periodo que desarrolló su pasión por la matemática y la enseñanza. Sin embargo, su carrera como profesor fue corta, ya que se fue a trabajar como consejero de inversión en la empresa de Wall Street Bear Stearns. En 1980, fue durante este periodo que desarrolló sus habilidades en el campo de la finanza y comenzó a ganar una reputación como uno de los mejores consejeros de inversión de la ciudad. En 1987, Epstein dejó Bear Stearns para fundar su propia empresa de inversión, J. Epstein Co. La empresa se convirtió rápidamente en una de las más importantes de la ciudad, y Epstein se convirtió en uno de los consejeros de inversión más ricos y poderosos de la ciudad. En la década de 1990, Epstein conoció a Ghislaine Maxwell, la hija de Robert Maxwell, un empresario y editor británico. Ghislaine era 20 años mayor que Epstein. Ella se convirtió en su compañera de negocios y en su amante. Ghislaine ayudó a Epstein a atraer a mujeres jóvenes y ricas que estaban dispuestas a hacer negocios o a tener relaciones con él. Juntos, crearon una red de contactos y relaciones que les permitió acceder a la alta sociedad y a la política. En esos mismos años, Epstein creó la Jeffrey Epstein Sixto Foundation, una organización sin fines de lucro que se centraba en la educación y la ciencia. La fundación donaba dinero a instituciones como la Universidad de Princeton y la Universidad de Harvard, y también patrocinaba eventos culturales y científicos. Sin embargo, detrás de la fundación, Epstein estaba creando un imperio financiero y social que se basaba en su capacidad para atraer a mujeres jóvenes y ricas que estaban dispuestas a hacer negocios o a tener relaciones con él.
En el año 1990, Epstein compró una mansión en Palm Beach, Florida, que se convirtió en su hogar principal. Aunque Epstein tenía varias propiedades por todo el mundo para su facilidad de ocultar sus víctimas sin levantar sospechas, es en la mansión de Palm Beach donde comienza el antes y el después, que lo llevaría a su sospecha y captura. La mansión, que costó $20 millones. En Palm Beach, Epstein se convirtió en un personaje familiar en la alta sociedad y frecuentaba eventos sociales y culturales. También comenzó a frecuentar a mujeres jóvenes y ricas que vivían en la ciudad, algunas de las cuales se convirtieron en sus amantes o compañeras de negocios. También manipulaba a estudiantes de bajos recursos para que trajeran amigas. A su vez, las amigas traían más amigas, formando una red de abuso sexual a menores. En abril de 1998, Jeffrey compra una isla privada en las Islas Vírgenes, la cual llamaba Pequeña San Jeff, un lugar que parecía salido de un sueño, pero en realidad era un refugio oscuro donde escondía sus secretos más retorcidos. Allí, en ese paraíso privado en medio del Caribe, el lujo y la ostentación se mezclaban con un ambiente de control absoluto, donde las víctimas estaban atrapadas, sin poder huir de ninguna manera. La isla no solo era un refugio para sus acciones ilícitas, sino también un escenario donde Epstein podía mantener en secreto sus conexiones con personas influyentes y poderosas, quienes también participaban en ese círculo clandestino. Personas de renombre tales como el expresidente estadounidense Bill Clinton, el presidente estadounidense Donald Trump, el príncipe Andrew, miembro de la familia real británica Leslie Wexner, empresario y fundador de Victoria's Secret, Bill Gates, empresario y cofundador de Microsoft. Estas y cientos de personas más que visitaban la isla Epstein para celebrar fiestas indebidas, a las cuales reclutaban menores de diferentes partes del mundo para abusar de ellas y festejar de una horrible manera. Todo en ese lugar transmitía una sensación de exclusividad, de un mundo aparte, donde el poder y la perversión se entrelazaban, y donde Epstein ejercía su dominio en silencio, alimentando una red de secretos que pocos podían imaginar. A mediados de la década de 2000, comenzaron a surgir rumores y acusaciones más serias sobre las actividades de Epstein. Muchos de los rumores se centraban en su supuesto uso de jóvenes prostitutas, incluyendo algunas menores de edad, para satisfacer sus antojos sexuales en sus diferentes mansiones. En 2005, hubo un gran escándalo después de que la madre de una niña de 14 años sospechara que su hija fue víctima de Epstein. Acudió a la policía para denunciarlo, acusándolo de que él le pagó a su hija por un masaje indebido. La policía de Palm Beach emitió una orden de detención contra Epstein el 12 de marzo de 2005, pero, en un movimiento inusual, el fiscal del estado de Florida, Barry Krischer, decidió no continuar el caso y en su lugar lo remitió a un comité de bienestar infantil. El comité, formado por un grupo de fiscales, policías y otros funcionarios locales, entrevistó a las víctimas y testigos, pero al final nunca llegaron a acusar a Epstein. Durante los próximos años, Epstein mantuvo un perfil relativamente bajo, aunque seguían circulando rumores y sospechas sobre sus conexiones con personas influyentes, incluyendo políticos, empresarios y figuras de la élite social. Se reportaron avistamientos y acusaciones ocasionales, pero sin pruebas contundentes que llevaran a una acción legal significativa. Sin embargo, el caso quedó en investigación. Pero mientras tanto, todos los próximos años, Jeffrey seguía disfrutando de su fortuna y su influencia. Se involucró en la donación de dinero a diversas causas y organizaciones de caridad, lo que le valió el apoyo y la admiración de algunas figuras públicas influyentes. Estas donaciones no solo ayudaban a proyectos benéficos, sino que también le permitían mantener una imagen pública positiva y despejar cualquier sospecha sobre su pasado. Sin embargo, detrás de escena, Epstein seguía utilizando su influencia para mantener una vida secreta y prohibida, llenada de encuentros sexuales con menores y otras actividades ilegales. Esto lo hacía con la ayuda de un pequeño grupo de colaboradores leales y bien pagados, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para mantener su secreto. La vida de Epstein se volvió cada vez más contradictoria, ya que parecía tener todo: riqueza, influencia, mujeres hermosas y una imagen pública respetada. Pero en realidad, estaba viviendo una mentira, una fachada que ocultaba un pasado oscuro y una vida de delitos y corrupción. En 2010, un exalumno de la Scarsdale High School denunció a Epstein por abuso sexual y acoso. La denuncia llevó a una investigación por parte de la policía de Palm Beach, que descubrió que Epstein había tenido relaciones sexuales con varias mujeres jóvenes en su mansión. La evidencia contra Jeffrey Epstein no fue recopilada de la noche a la mañana. Fue el resultado de un trabajo meticuloso, lleno de investigación, testimonios y descubrimientos sorprendentes. Todo comenzó cuando las víctimas, por fin, decidieron romper el silencio y hablar. Sus historias, llenas de detalles desgarradores, comenzaron a pintar un cuadro claro de un sistema de explotación cuidadosamente oculto detrás de las paredes de su opulenta vida.
Pero no solo las palabras de las víctimas fueron importantes. Los investigadores se sumergieron en un mar de comunicaciones electrónicas, revisando correos, mensajes y llamadas que conectaban a Epstein con sus cómplices y víctimas, revelando una red de contactos que parecía imparable. Las propiedades de Epstein, desde su mansión en Nueva York hasta su isla privada en las Bahamas, se convirtieron en escenarios clave donde la evidencia física empezó a acumularse. Fotografías, objetos, registros y testimonios de quienes estuvieron allí ayudaron a construir un mapa de una red de tráfico que atravesaba fronteras y clases sociales. Los análisis forenses en dispositivos electrónicos descubrieron archivos y mensajes que en su mayoría estaban encriptados o borrados, pero los expertos los lograron recuperar, revelando secretos oscuros que Epstein había intentado ocultar. A medida que la investigación avanzaba, los documentos judiciales y archivos públicos se convirtieron en piezas esenciales, proporcionando detalles que hasta entonces permanecían en la sombra. La colaboración internacional permitió a los investigadores acceder a información en diferentes países, rastreando movimientos y conexiones que demostraban que Epstein no actuaba solo. Vigilancias encubiertas y seguimientos minuciosos complementaron esta historia, permitiendo que cada pista encajara en un rompecabezas mucho más grande de corrupción y poder. Todo ese trabajo, esa paciencia y dedicación, culminaron en un caso que sacudió los cimientos de la élite mundial. La evidencia, recopilada con precisión y estrategia, fue la clave para entender la magnitud de su red y, en última instancia, para llevar a Epstein ante la justicia. En 2019, Epstein fue arrestado en su mansión en Palm Beach por cargos de abuso sexual a menores. Luego de estar poco más de un mes en prisión, pasó algo sumamente inesperado. Todo ocurrió en agosto de ese mismo año, en su celda de Nueva York, mientras esperaba su juicio por delitos graves. Lo que parecía ser un suicidio fue rápidamente rodeado de dudas. La escena era extraña. Epstein fue encontrado sin vida, colgado en su celda, con signos que algunos expertos consideran inconsistentes con un suicidio típico. La autopsia oficial declaró que fue un suicidio por ahorcamiento. La atención mundial se centró en las circunstancias de su muerte, alimentando teorías de conspiración y dudas sobre la posible participación de personas influyentes que podrían haberse sentido amenazadas por sus confesiones. Algunos sospechan que Epstein fue silenciado para proteger a otros miembros de su red, mientras otros creen que fue un error de las autoridades, o incluso un encubrimiento para mantener el silencio. Lo que ocurrió en esa celda sigue siendo un misterio que aún no se ha resuelto por completo. La investigación posterior descubrió que Epstein había abusado de cientos de mujeres jóvenes y ricas a lo largo de los años, y que había creado un imperio financiero y social basado en su capacidad para atraer a estas mujeres. Pero, ¿por qué Jeffrey Epstein y la élite explotaba sexualmente a menores? La conducta de Jeffrey Epstein y su red de personas cercanas puede entenderse a partir de una combinación de factores como lo es el poder, riqueza y la impunidad. Epstein, cuya influencia y recursos le permitieron rodearse de figuras prominentes en diferentes ámbitos, utilizó su posición privilegiada para ejercer control y manipulación, no solo a través de su dinero, sino también mediante la creación de una estructura organizada que facilitaba la explotación de menores. La existencia de una red de cómplices y contactos sugiere que sus actividades no eran actos aislados, sino parte de un sistema que se mantenía en secreto gracias a la protección que le brindaban su influencia y la corrupción del sistema judicial y político. Las motivaciones de Epstein parecen estar relacionadas con una perversión de las dinámicas de poder y una orientación sexual específica que incluía la preferencia por menores. Esto indica que su comportamiento no era simplemente una manifestación de deseo, sino también una forma de ejercer dominio y control sobre las víctimas, quienes en muchos casos no tenían la capacidad de defenderse o denunciar. La existencia de una cultura de impunidad en estos círculos elitistas, donde las conexiones y el temor a represalias podían silenciar a las víctimas y a los posibles testigos, facilitó que estos abusos continuaran durante años sin ser detectados ni castigados. Desde una perspectiva más personal, algunos analistas sugieren que Epstein pudo tener motivaciones psicológicas o incluso trastornos que lo llevaron a desarrollar esta conducta, aunque no hay un diagnóstico oficial. También existen teorías que relacionan su comportamiento con posibles experiencias o traumas en su pasado, que podrían haber influido en su desarrollo y en sus patrones de conducta. Sin embargo, estas hipótesis aún no están comprobadas y forman parte del misterio que rodea su vida. Por otro lado, la dinámica de la explotación también puede entenderse en términos económicos, ya que Epstein se beneficiaba económicamente de la explotación de sus víctimas, generando ingresos a partir de la vulnerabilidad y el sufrimiento de menores. En algunos entornos elitistas, la decadencia y la falta de escrúpulos, así como la normalización de conductas ilícitas, permitieron que estas actividades se mantuvieran en secreto durante mucho tiempo.
Todo esto se desarrolla en un contexto donde la ley y las instituciones no siempre respondieron con la rapidez o la dureza necesarias, ya sea por corrupción, falta de voluntad o por miedo a enfrentarse a las figuras poderosas que rodeaban a Epstein. La combinación de estos elementos crea un escenario donde la explotación sexual de menores floreció en la sombra, alimentada por un entramado de poder, dinero, impunidad y, en algunos casos, complicidad social y política. La investigación continúa, y con ella, la esperanza de que se esclarezcan todos los aspectos de este oscuro capítulo, que revela las fallas profundas de una sociedad que, en muchos ámbitos, permitió que estas atrocidades ocurrieran durante tanto tiempo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.